Hey, ¿qué tal? Bueno, si te integras ahora, estamos conversando con el ingeniero Moreno San Juan, José Luis Moreno San Juan, quien es el director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En la primera sección, porque esta es la segunda, estuvo conversando sobre los combustibles. Mencionó algunos detalles que vamos a hacer una pequeña aclaración, o no aclaración, sino para que aquellos que no son expertos tengan una idea más general. Cuando hablaba de compensación por temperatura y del gas GLP por masa, porque los fluidos, gas líquido, a medida que tienen mayor temperatura, que tú le das más fuego, más temperatura, en los gases, el volumen va a aumentar, pero la masa es la misma. Por eso, en climas cálidos como nosotros, cuando tú compras GLP a la hora del mediodía, por ejemplo, que hay gran sol, temperatura alta, lo que te están vendiendo es más volumen, es decir, muchas cosas grandes, pero la masa es pequeña. ¿Por qué? Porque la masa no cambia por el volumen sí con la temperatura. Debiera venderse GLP por masa, pesado, no por volumen. Y compensación de temperatura, por eso, porque también tanto líquidos como gases, como le decía, si tú le das fuego a un líquido y a un gas, verás cómo su volumen cambia, varía. Entonces, una compensación por temperatura, ¿a eso se refiere? Sí, agregando a lo que tú acabas de decir, doctor, es que estas moléculas se disocian. Como se disocian las moléculas, se expanden esas moléculas, por lo tanto va a haber más volumen, aunque la masa viene siendo la misma. Sí, adelante, maestro. Hablábamos del tema del impuesto. Sí, por eso en una de las propuestas lo que se hacía era que se cambiaban de partidas los impuestos para más o menos nivelar lo que es la práctica de esa impositiva a nivel de otros países, disminuyendo un poco los impuestos a la gasolina, subiendo del diésel óptimo, sin afectar lo que son los ingresos fiscales. Después otra propuesta, que era una propuesta original más antigua, sí lo que hacía era poner un techo a lo que es el tema de los impuestos sobre el precio de paridad de importación, y no se ponía más de un 35%, y los márgenes de comercialización no más de un 20%, y con eso te quedaba una reducción promedio de los precios en más o menos un 25%, 23%, perdón. Pero en la última propuesta lo que se hace es solamente afectar gasolinas y el gasoil o el diésel óptimo, y el GLP se queda sin las dos resoluciones, pero como esas resoluciones no se ven como un impuesto, sino que están dentro del precio de paridad de importación, pues no se reduciría lo que es la parte impositiva de los combustibles. Pero ese dinero que reciben, el gobierno lo dejará de recibir, y creo que el gobierno no quiere soltar ese dinero. No. Eso totalmente. Porque el gobierno que se beneficia, sí, ¿no? Sí, sí. Ahora el gobierno que se beneficia. Anteriormente no era el gobierno. No, pero ahora anteriormente fue Refidonza y Costal. Bueno, Refidonza es parte del gobierno. Sí, por eso. Costal pero es más privado. Sí, entonces con eso incluso hubo toda una litis en cuanto a que si eso que había sido como un impuesto encubierto, si entonces ese aporte que había hecho el gobierno, en cierta forma, a través de esas dos resoluciones, que era un cobro, si fuera un impuesto, si entonces eso no debía reconocerse como una participación accionaria en esa terminal. Eso se quedó en el aire después de mucho Ahí se benefició Costal, que es una empresa privada, por ese impuesto de nosotros. No era un impuesto, una resolución, pero era tipo impuesto. Ya hace tiempo, porque no es de ahora, eso viene como desde el año 2018, por ahí, ya eso pasó a ser un ingreso del gobierno. El gobierno simplemente está tomando lo que... Al Ministerio de Hacienda. Sí, al Ministerio de Hacienda, y lo utilizan para lo que siempre se cogen los impuestos, que es completar el presupuesto, ¿no? Que siempre es deficitario. Es una normalidad esas dos resoluciones. Un tipo de reforma fiscal. Sí, esas dos resoluciones son totalmente arbitrarias, porque nunca se justificaron, porque el costo, eso se calculaba como costo de terminal, y el costo de terminal estaba ya establecido en la 112.00. Tal vez si tú querías podías reformarlo y decir, bueno, es un poco más, pero no es verdad que es casi 15 veces lo que normalmente se utiliza como costo de terminal en ese renglón de lo que es el precio de paridad de importación. O sea que eso es totalmente atípico, y sobre eso es que más hemos insistido. Supongamos que no se puede hacer mucho más, pero eso, como son resoluciones, sí se pueden con otra resolución eliminar,
Y lo mismo el tema de la compensación de la temperatura del GLP, que no se compensa y es totalmente arbitrario, porque si no es como tú dices, Nico, debería entonces por peso, o sea, por masa, o sea, claro, venderse y no por galón. Nos están engañando con GLP, para que entiendan, aquellos que no son expertos, nos están engañando. Están vendiendo, vamos a decir, menos cantidad de lo que realmente debieran vender por el tema de que se aligere el galón con la temperatura y no nos compensan eso, además de otras cosas que hay con la mezcla de butano y propano. Explique esto. Y antes de explicar lo de la mezcla de butano y propano, que usted ha dicho en varias ocasiones que a nivel mundial que se compra en toneladas. Por lo tanto, la tonelada es una unidad de masa. Sí, y todo se hace así hasta que llega al detallista. Así el detallista para allá, entonces va por galón. Así es. ¿Quién es el que lo recibe por galón? El consumidor. Nosotros. Nada más. En perjuicio del consumidor. Ahora, lo que pasa es que la mezcla del GLP, que es gas licuado del petróleo, es una mezcla de propano y butano, fundamentalmente. Y de acuerdo a lo que es la normativa dominicana, era 70% de propano, 30% de butano. Así es. El butano cuesta más que el propano. Por lo tanto, si yo en vez de tener 70-30 tengo 90-10 y estoy estimando los precios como si fueran 70-30, pues entonces evidentemente hay un robo. Hay un tema. Beneficios para el que lo vende y un entonces, deterioro para el que lo recibe. El otro tema es que cuando usted va a las cartas de especificaciones de los gases que son combustibles, usted te va a dar cuenta que el propano comercial, el que se conoce como propano comercial, tiene hasta un 10% de butano, pero tiene el precio del propano. Por lo tanto, si lo que estamos recibiendo es 90-10, no hay problema. 90-10 es lo mismo, quema igual, o sea, la combustión es muy parecida, pero el precio no. Claro. Entonces simplemente tú me le tienes que decir que lo que estamos importando es como se decía anteriormente, que no se llamaba GLP, era propano. Acuérdate que antes lo que nosotros hablábamos era un tanque de propano. Después que tiene que ser más barato. Sí, en vez de ser gas licuado de petróleo, era propano. Propano, sí, correcto. Entonces, porque la mezcla esa de butano y propano ya es lo que se conoce como propano comercial, que tiene un por ciento. Tanta hojarasca que habló el que hoy es ministro de Industria y Comercio, cuando estaba aspirando de fórmula, de esto y de aquello. Es ministro y ahora y no ha cambiado esas resoluciones que él mismo fue que las puso. No, él no. Acuérdate que de algunas anual se vienen haciendo. Sí, yo sé, pero eso entonces, no le podemos echar la culpa al que está. Hay una del 2023 de diciembre que fue el que la firmó. Sí, pero ese es otro. Pero el tema de esas dos resoluciones viene justamente. Bueno, uno del 2013 y otro del 2015, así es. Que no es nada que venga de ahora, pero después, cuando en algún momento se abrió una discusión sobre el destino de esos fondos, en ese momento el ministro de Hacienda lo que dijo, bueno, sí, eso ya no va a estar recibiéndose para las terminales porque ya se construyeron. Lo que pero lo necesitamos, eso se necesita para completar el presupuesto y ahí se quedaron. Esa fue la justificación. La justificación era para completar el presupuesto. Pero esas dos resoluciones hay que ver cómo se terminan de eliminar. Claro. Correcto. Eso es lo que del tema de los combustibles, eso es lo más urgente, vamos a decir. Me refiero a la de 2023 diciembre, que la hace el ministro cada año. Cada cierto tiempo es la de los márgenes. Los márgenes. Que no lo arregla. Pero los márgenes es eso, por eso nosotros también poníamos un techo de los márgenes, porque los márgenes simplemente es una negociación entre los distribuidores, generalmente, que son los que llevan la voz cantante, y después los detallistas pelean por su proporción, ¿verdad? De eso. Sí. Pero es verdad que ahora mismo en muchos casos lo que tú tienes es que el importador distribuye y también es detallista, que eso se trató de eliminar hace mucho tiempo porque eso es competencia desleal. Sí. O sea, y no entonces, viendo todo eso, ingeniero, el precio de los combustibles hoy, más o menos, ¿cuánto? Yo digo, siempre he dicho que por lo menos 20 pesos menos, pero ¿cuánto usted cree que debe? Por ejemplo, la gasolina debiera estar 20 pesos menos, es lo que yo estimo. Más o menos. Bueno, si vamos en la misma línea. Sí, esa misma es. Pero el GLP es como 35 menos. Mira, yo no había hablado del GLP, pero sí de la gasolina. Y además, si se te aplica el descuento de 5 pesos por ajuste de temperatura, tal vez sería un poco más. Debería estar un poco menos de 100 pesos, 95 pesos tal vez. Usted ve, gente, cosas que en verdad benefician al menos. Y el GLP, no asignar al gobierno. Por eso es que el GLP le ponemos tanto énfasis porque el GLP es un gas, es un combustible que lo utiliza todo el mundo para cocinar.
además de que lo usan mucho los vehículos de concho y esas sí. cosas y demás. Entonces, por eso es el combustible más sensible socialmente, ¿verdad? El tema del GLP. Los otros van a otro nivel de la sociedad que puede pagar tal vez, o sea, pero esto no realmente se quitan posiblemente algo para poder tener el combustible para cocinar, ¿verdad? Entonces es por eso que es tan sensible el tema del GLP. Vengan, autoridades, quieren hacer cosas buenas para el pueblo, comienzan con detallitos como eso. ¿Por qué no lo hacen, Uy. Porque eso no hay que modificar ley. No hay Sí, que... sí, el maestro decía sobre el tema de el GLP, bueno, en realidad es 70% propano y 30% Debiera butano. ser así. Debiera ser así. Cuando es 90-10, en este caso nosotros estamos consumiendo Propano comercial. más propano que butano, porque Sí, solamente entonces, está teniendo 10. Y hay otra cosa, cuando ese gas, por lo tanto, está en detrimento del Sí. consumidor. Entonces nada más que tienen que buscar los precios de Mumber Blue, que es el que da los que son el gas licuado de petróleo. Se lo vamos a traer, no se Sí, apure. para que comparen el butano con el propano, aunque eso cambia mucho por temporadas también. A veces, alguna época del año están muy distanciados los precios, otra vez están más cerca. El promedio del precio en América Latina, yo lo tengo aquí en un cuadro, que dice que el promedio es $4.57. El precio del galón de gasolina, el premium. 4.57, que es en la región el promedio. República Dominicana tiene 4.90. Los dos países que están por encima de República Dominicana es Costa Rica y Nicaragua. Uno 5.28, el otro es Sí, esos son los 5.06. únicos dos que están por encima. En cuanto a Panamá, que usted Sí. dice que deberíamos tener el mismo precio de Panamá, O es el que tiene el menor precio. Sí, ese Tiene es el que nosotros usamos, 3.91. porque no queremos usar el de Estados Unidos por razones obvias, que es un país productor de petróleo. Panamá no lo es. Por eso, Y una economía competitiva más o igual menos, que, sí. igual que la nuestra. Sí. Ese es el tema. Ya. Bueno, otro detalle, ingeniero, la gasolina, la gasolina Ujú. premium, por ejemplo, que hoy 290 pesos, ¿verdad que sí? Ujú. Es el precio, bueno, era 292, pero el precio más o menos Ujú. de cuando el barril de petróleo estaba por encima de los $120, Sí. que fue en el 2022. Sí, Y todavía está el igual. precio del barril del petróleo llegó a 70 y nunca escucharon ninguna autoridad de bajar los combustibles. ¿Qué usted dice De eso? hecho, por eso es que tú decías con mucha razón que debería ser por lo menos 20 pesos menos, ¿verdad? Sí. Eso es más o menos la misma, Bueno, el mismo valor para la otra gasolina, no solo la premium. Y el tema del gasoil regular es el que generalmente uno trata de no tampoco tocar mucho, porque es el que se usa para el transporte y se usa también para la producción. Sí, sí, O sea, se el tema, aumenta, entonces afecta todo. ese tal vez no es bueno tocarlo, pero sí ver si el precio es el justo. Yo sé que las gasolinas han bajado en casi todas partes, menos aquí. Menos aquí, exacto. Entonces eso, por lo tanto, es un indicio de que realmente hay algo que no está bien en cuanto a la aplicación de las fórmulas famosas de industria y comercio. Industria y comercio, ¿qué pasa? Entonces, no, porque se burlan de la gente que están entonces asumiendo subsidios por señores. ¿Será verdad eso? No, porque realmente lo que se hace, por eso yo le digo, o sea, es tal vez un ajuste en lo que es cómo se determina el precio final, pero al fin y al cabo tú lo que estás es teniendo un sacrificio fiscal porque tú asumes unos precios de paridad de importación que no son los que deben de ser, y después tú lo que haces es que te mantienes los márgenes o los impuestos iguales, y a eso tú le llamas que es subsidio, pero realmente es sacrificio fiscal. maestro, usted dice que si deberíamos tener el precio igual como el precio de Panamá, que está en 3.91 y nosotros 4.90, significa que hay $1 de diferencia. Estamos hablando de 60 pesos, Sí, pero menos. Ahora, y en el promedio debería ser 20 pesos, Sí, eso sí. exacto. Porque en el promedio caería en el 20 pesos. Exacto, sí. Por eso, porque a veces comparar uno por uno, tú Sí. al final tienes que ver cómo que te estructuró el precio inicial, ¿no? Correcto. Pero sí sabemos que hay un problema con el tema impositivo en las gasolinas, que tenía varios propósitos, y eso debió haberse ajustado desde por allá 2002. Sí. Y tenemos más de 20 años sin haber hecho el ajuste que debía haberse hecho. Sí, y los márgenes de ganancia que tienen los distribuidores,
los contratistas, porque el Estado, entonces, ese margen de ganancia no sea para el Estado. Ahora que estamos hablando de una reforma fiscal. Eso es parte tal vez de lo que se tenga que tocar ahí. Correcto. Ya de hecho está circulando lo que es el concepto de lo que es la reforma fiscal, hay que leer ese documento que anda por ahí. Pero el tema es que bueno, si vamos a hacer, hay que hacer ajustes de todo, ¿verdad? Ajustes de todo, así es. O sea, no es que uno no se ajuste nada y los demás se tengan que ajustar y de ver si el cinturón le tiene otro hoyito para apretarse. Látigo para la clase media y para los pobres y no. Ese es el tema. Así es. Vamos a ir a una pausa y volvemos en breve.